Esta es la parte número 2 del tema que estuve hablando a las 8:30 de la mañana. Estamos en línea desde Chicago, haciendo servicio en línea por Facebook Live. Y el tema se tituló Seamos obreros aprobados, y esta es la parte número 2. La parte número 2 voy a dar continuidad a donde me quedé, tomando de referencia la escritura que comencé en 2 de Timoteo 2:15. Y yo me gozaba escuchando a la pastora predicar, porque parece como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y muchas escrituras que ella usó, yo las tenía y las tengo en mis notas. Yo escribí esto en abril 16, o no había manera de que nos hubiéramos puesto de acuerdo. El Espíritu de Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos saber y entender. Él nos lo da. Amén. Amén. En esta mañana el tema Seamos obreros aprobados es la parte número 2. Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Adoramos y bendecimos tu nombre por siempre, porque tú te lo mereces. Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y aquí estamos, Señor, porque hemos confiado en ti, porque hemos creído en ti. Y el poder que estuvo en Jesús está en nosotros en este tiempo, que nos ayuda a ser esos obreros aprobados. En el nombre de Jesús. Amén. Seamos obreros aprobados. 2 de Timoteo 2:15 habla así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia a presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos ni estar escondidos, sino al contrario, salir, porque la gloria de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios está en mi vida. Gloria a Dios. Esta es una oportunidad, esta crisis es una oportunidad para los que estamos en Cristo. ¿Por qué te digo que es una oportunidad? Esta es una oportunidad donde los que hemos nacido de nuevo, donde los cristianos creyentes nacidos de nuevo, tenemos que pasar este examen por el cual el mundo nos mete. No es Dios el que te está metiendo por este examen. El mundo está enviando todo para ver si eres aprobado o reprobado. Gloria a Dios, porque ustedes de CCPB son aprobados. Gloria a Dios. Porque desde la fundación de este ministerio no se habló otra cosa más que fe, reino de Dios, el poder de la lengua y la gracia de Dios. Amén, aleluya. Y eso nos ha puesto en una posición no de resistencia, porque una cosa es resistir y otra cosa es pasar por encima de cualquier problema. Y nosotros, esto que está sucediendo es un examen, y lo más seguro es que ustedes que están aquí lo han pasado con 10 Gloria a Dios. y lo van a seguir pasando. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque son obreros de Dios, que son aprobados por Dios. Gloria a Dios. Sigue tomando notas. En Juan 14:30, esto dijo Jesús en Juan 14:30. Medita en las escrituras que te voy a estar dando. ¿Ok? En Juan 14:30, si lo tienes ahí, ahorita no nos van a poner. Amén. En Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros. No hablaré ya mucho con vosotros. Vamos a seguir la otra parte. ¿Por qué ya no hablar mucho con nosotros? Porque viene, dice, ya no voy a hablar mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y dice, él no tiene nada conmigo, no tiene nada en mí. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El que está atrás de todo lo que está sucediendo hoy en día. Y él
nada tiene que ver con Jesús. Por eso es que tú no tienes que pensar, ay, ¿por qué Dios envía esto? ¿Por qué Dios permitió esto? No responsabilicemos a Dios. Porque lo que está pasando nada tiene que ver con Dios. Ahora, tú como creyente nacido de nuevo, es el momento de tomar tu posición y decirle a esta cosa que se vaya. Gloria a Dios. De donde vino. Amén. Amén. En este 2020, ahí estamos empezando el año y el príncipe de este mundo ha tomado el control. Y acabamos de leer que él nada tiene en Dios. ¿Quién es el que tiene que ver en Dios? Tú. Gloria a Dios. El enemigo, el diablo, trabaja por su propia cuenta. Y los llamados hijos de Dios o cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que ir y predicar el evangelio del reino de Dios. Pablo en Corintios, 2 de Corintios 4:4, esa es una de las escrituras que Pastora me robó. Te digo que parece que, a ver qué está haciendo. Y viene ahorita Dios en esta parte para concluir la segunda parte. Llévense los 3 CDs para que tengas el entendimiento. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, el cual es la imagen de Dios. Mira, a los cuales el Dios, ¿a quién se está refiriendo de este siglo? Al enemigo. Él ciega el entendimiento. ¿Cómo se ha cegado el entendimiento en este tiempo? En este tiempo ha cegado el entendimiento a través de las doctrinas que hay en la tierra. Cuando digo doctrinas, no veamos, los musulmanes, no, doctrinas cristianas que andan en la tierra, que han distorsionado la palabra de Dios y le han dejado que el príncipe de este mundo controle el mundo. Si no, tú lo estás viendo hoy en día. Lo estás viendo hoy en día. Para que no le resplandezca la luz, del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué evangelio trajo Cristo? El evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿de dónde salieron todas las doctrinas bautistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos? ¿De dónde han salido? Del hombre. Y el hombre, de acuerdo a la doctrina, pone sus reglas. Si quieres ser nazareno, tienes que aprenderte este libro de los nazarenos. Si quieres ser bautista, tienes que venir a leer todas las reglas de los bautistas, de los presbiterianos, de los pentecostales. Todo mundo tiene sus reglas, sus doctrinas de hombre. Entonces, el enemigo le gusta esto porque sabe que si nosotros seguimos una doctrina, nos ciega el entendimiento de lo que el reino de Dios tiene. Y al cegarte el entendimiento de lo que el reino de Dios tiene, logra paralizar el poder de Dios. Él no ocupa hacer mucho más que ponerte una doctrina diferente. Y tú la crees. Porque hablan de Dios. Porque gritan. Porque dice, no, pues él habla de la Biblia, todo el mundo se sabe la Biblia. Pero ¿dónde están los que se saben la Biblia? Dice, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Dónde están? La Biblia dice que cosas mayores haremos. Vamos haciéndolas. ¿Dónde están? La Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gloria a Dios. Tenemos que saber que nosotros vencimos al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo venció. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Aleluya. En el libro de Mateo 15, 8 y 9, nos dice, ya estamos viendo, ¿verdad?, que el hombre creó diferentes doctrinas. Dios nunca
diseñó o pretendió llamarnos cristianos. Eso nos lo dio el mundo. Dios nos ha llamado como hijos. Hijos. Amén. Ok. Vamos a ver. Nos ha llamado hijos. En el libro de Mateo 15:8 dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo te amo, Señor. Tú sabes que yo te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí. Cuida mis ovejas. Le vuelve a preguntar: ¿me amas, Pedro? Te amo, Pedro. Te amo, Jesús. Tú sabes que te amo hasta la muerte, Jesús. Y cuando dijeron: este es el que andaba con el Nazareno. No, yo les juro por mi santa madre que yo no andaba con él. ¿Cómo? El que dijo que lo amaba, ahora lo estaba negando. Por eso que dijo Jesús: este pueblo de labios me honra. ¿Me amas en este tiempo? Que estuviera Jesús aquí. ¿Me amas en este tiempo? Sí. Ve al lado sur, al norte de Chicago a predicar. No, allá está más fuerte este corona y me puede tocar. Entonces, por eso Jesús dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿dónde está? Lejos. Verso 9. En el verso 9: pues en vano me honran. Y ahí nos confirma Dios, Jesús. En vano me honran, porque ¿qué enseñan? Porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los que vinimos de alguna denominación, sabemos que de la que yo vine tenía su propia doctrina. Y todos los que venimos, si fuiste bautista, presbiteriano, pentecostal, nazareno, adventista, tienen su propia doctrina. No me lo niegues, porque yo vengo de una de ellas. Hablaban de Dios, predicaban, cantaban, alababan a Dios. Dios permite todo eso porque le agrada la alabanza. Pero más que le agrademos solamente la alabanza, le agrada la obediencia y que le creamos a Él. Entonces cuando dice: enseñan como doctrina mandamiento de hombre, tenemos que nosotros que ir sabiendo cuál es lo que Jesús vino a traer. En Mateo 4:17 nos dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 24:4, nos dice: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo nos pueden engañar? Por diferentes doctrinas. Vendrán usando mi nombre y muchos serán engañados. Todas las doctrinas, todas las denominaciones usan el nombre. Otros usan 3 nombres. Esos todavía están un poco más raros, porque usan el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Pero vienen usando eso, dice, y serán engañados. ¿Por qué no? ¿Por qué serán engañados? Serán engañados porque no usan el poder del reino de Dios. Al no usar el poder del reino de Dios, no estamos usando el poder de la doctrina que Jesús trajo. Entonces van a ir teniendo y creyendo lo que ellos saben. Verso 6, vamos a leer del verso 6. Gloria a Dios. En el verso 6 dice: van a oír de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se turben por esta crisis, por esta cosa que anda por ahí, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. El verso 7 dice: porque se van a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y nos matarán. Serán aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas hemos visto en las redes sociales? Ahorita sobreabundan los falsos profetas. Más. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Mientras tú sigas doctrinas de hombre, no importa que te hablen de la palabra, no importa que te digan que oran, que ayunan, pero porque han dejado a un lado la doctrina del Evangelio del Reino de Dios, no tienen poder, y al no tener poder, el amor de ellos se enfría. Si no, ¿cuántos cristianos tú conoces desanimados, se desaniman? Yo te garantizo que cuando tú te estableces y te cimientas en la doctrina del reino de Jesús, del reino de Dios que Jesús trajo, nunca te vas a desanimar. Vienen pensamientos, no te digo si vienen pensamientos, pero no dejes que esos pensamientos den a la luz, como una mujer encinta. Todo el mundo tenemos pensamientos de desánimo, pensamientos de miedo de lo que está sucediendo, pero no dejemos que eso dé a luz. Verso 13. En el verso 13 dice, pero el que persevere hasta el fin. Te está diciendo, si tú perseveras en la doctrina del reino de Dios, vas a ser salvo de todo lo que venga. Y el verso 14 nos dice, este evangelio, este es bien importante, y será predicado este evangelio del reino de Dios. ¿Cómo tiene el enemigo ahorita todo el mundo? De cabeza. Pero el reino de Dios tiene que ser predicado en todo el mundo, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando nosotros prediquemos el reino de Dios, el fin de todo ataque que el enemigo traiga se termina. Eso por el poder que el reino de Dios tiene. En ese tiempo, el enemigo está dando a conocer todo su poder. Es el momento de que nosotros enseñemos el poder. En la mañana oíamos en el servicio anterior que el pastor Areli mencionaba, ¿verdad? Que en la línea de oración a veces nos critican y nos tiran. ¿Por qué? Porque nosotros oramos como Jesús nos indicó. Cuando ores, no seas usando vanas repeticiones, sino usa la voluntad de Dios. Y nosotros usamos la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios, porque los ángeles están a la expectativa. En cuanto tú hablas la palabra, ellos corren a hacer las cosas. Pero la doctrina, la religión están enseñando que tú le pidas a Dios que Él venga a hacer las cosas. No, jamás enseñó eso Jesús, porque ni Jesús mismo lo hizo. Jesús quitó la fiebre de la suegra de Pedro, como sacó a Lázaro, como resucitó él mismo. No le pidió al Padre que lo hiciera. Y porque nosotros hacemos lo que Jesús nos indicó hacer, y porque hemos visto resultados orando como nos enseñó Jesús, hemos visto resultados orando la palabra de Dios, hemos visto resultados tomando poder, tomando autoridad que Jesús nos dio, nos critican. ¿Ves? Son doctrinas. Porque así fueron enseñados en una doctrina. Amén. Nosotros, es el tiempo en este momento en el que estamos pasando, es el momento de creer lo que dice Lucas 10:19. Lucas 10:19 no lo sabemos, todo el mundo no lo sabemos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me pasará. ¿Cuántos verdaderamente creemos este poder? ¿Cuántos lo creemos? No sé tú, pero yo he escuchado cristianos que no saben. Yo he estado escuchando los otros días que fui a recoger el cheque, me encontré con algunos pastores y me preguntaron, ¿tienes abierto? Yo nunca he cerrado. No, nosotros tenemos abierto. Es que, no, ¿qué tal si nos contaminamos? ¿No conocen lo que dice Lucas 10:9 y son pastores? Gloria a Dios. Yo no me estoy dando arrogancia ni orgullo, sino que yo he decidido creer lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Y enseñarles a ustedes lo que la palabra de Dios dice. Amén, aleluya. Porque funciona en mi vida, tiene que funcionar en la Gloria tuya. a Dios. Bienes y riquezas habrá en mi casa en medio de crisis. Amén. Mira lo que dice, te he dado poder. O sea, tú no eres arrogante.
Tú no eres orgulloso, ni te crees mucho, ni quieres tomar una autoridad que no te corresponde. Si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, la mala noticia es que eso no va a funcionar para ti. Pero si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, esta escritura tiene que funcionar para ti, porque hay un pacto. Amén. Este poder que leímos en Lucas 10:19, he aquí te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Sobre qué más tienes poder y autoridad? ¿Sobre cuánta fuerza del enemigo? ¿Cuánta fuerza del enemigo? Úsala. Úsala. ¿Tú quieres que desaparezca completamente desde raíz esta cosa que anda por ahí? Usa la fuerza. Porque lo que están viendo es un enemigo. Ahora tú envía tu poder. No te creas de que, ay, ¿quién soy yo para...? No es quién eres, es quién te escogió. ¿Quién te llamó? ¿Quién te dio el poder? ¿Quién te dio la autoridad? Tienes sobre toda fuerza del enemigo y dice, nada te dañará. ¿Qué cosa te va a dañar? Nada. Nada te va a dañar. Amén. Vivimos en un cuerpo físico. En Chicago yo creo las temperaturas frías y calientes, hasta Superman que es de acero también se resfría. ¿Verdad que sí? Tenemos un cuerpo. Yo no voy a decir, yo salgo sin chamarra porque Dios me protege. Yo tengo que usar las recomendaciones porque me voy a tener frío, y si me resfrío me voy a resfriar y me va a dar gripa. Y si me da gripa me voy a asustar. ¿No será la cosa esa que anda por ahí? Porque el mundo está metiendo un miedo terrible. Juan 10:10 dice, el enemigo vino a robar, a matar y destruir. ¿Qué tú crees que sea lo primero que Satanás robe en tu vida como creyente nacido de nuevo, como hijo de Dios? ¿Qué tú crees lo que primero roba? Si él logra robarte esto, te robó todo. La fe. Si logra robarte la palabra, que tú te la sepas, pero que no la uses, al robártela te controló. Pero si tú dices, espérate, pon por favor ahí Lucas 10:17. Si tú ves, espérate, yo tengo poder contra el diablo, yo tengo ese poder, yo no me lo estoy dando solo, Dios me lo dio a través de Jesús, a través del pacto, a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Yo no me lo estoy tomando. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban, ¿en quién? En el nombre de Jesús. Cuando tú eres salvo, eres hijo de Dios y usas el nombre de Jesús, cualquier demonio se sujeta a ti, cualquiera. Ahí no dijo unos cuantos y otros sí. Yo venía, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. En tu nombre. Y mira lo que te dice Jesús. No tengas miedo. Cuando tú sujetas y cuando tú usas el nombre de Jesús, todos los demonios se sujetan a ese nombre. No a ti, al nombre, al Espíritu de Dios que está en ti. El verso 18 dice, yo veía a Satanás que venía a caer como un rayo para destruirte. Pero ¿qué dice? Pero yo te he dado potestad, te he dado autoridad para ahuyentar serpientes y escorpiones, sobre toda la fuerza que él tenga. No importa la cantidad de demonios que él tenga, tú tienes el poder suficiente para parar toda su fuerza. Amén. ¿Quién tiene ese poder? Tú. Amén. ¿No es un privilegio que Dios te escogió y te dio su poder? Gloria a Dios. Que no tienes que tú llamarle, Señor, te pido que muevas. Señor, sana la tierra. Señor, quita esta cosa. No, tú tienes el poder para hacerlo. Cada ciudadano del reino de Dios se le otorgó este derecho legal dado por un edicto de Jesús, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, mientras estuvo en la tierra, en un cuerpo humano, fue representante legal del reino de Dios, un reino celestial, y lo trajo a la tierra. Hoy en día vemos a muchos cristianos buscando ayuda,
Ayuda a quien escucha un predicador bueno, uno de los buenos, un predicador. Ay, este grita mucho, a lo mejor porque grita tiene unción. Si grita no tiene unción porque el Espíritu Santo, que dijimos en la mañana que era, es un sonido apacible y delicado. Aleluya. Si yo me pongo a gritar, te dice, ay, yo siento estoy haciendo algo que el Espíritu Santo mejor se va. El Espíritu Santo es delicado y apacible. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Quiero llegar a la parte donde la pastora Eli me robó todas mis escrituras. Es maravilloso cómo el Espíritu... Yo nomás le dije el viernes, nos pusimos de acuerdo, le digo, el miércoles nos estamos alternando. ¿Verdad? No le llamo, no me llama, cada quien tiene su tiempo con Dios, su relación con Dios, su revelación con Dios. Yo no le digo, mira pastora, habla de esto porque aquella hermanita falla mucho, tírales pedradas, como se oyen en otras iglesias. Bueno, yo no digo de donde tú vienes, yo estoy hablando de donde yo vengo. Porque una vez me mandó llamar a la oficina y me dijo, el Espíritu de Dios me reveló que tú estás haciendo esto. Yo le dije a él, fue un espíritu de chisme que es de Dios. Porque yo no estoy haciendo lo que usted me está acusando. Yo lo viví, yo no sé ustedes si lo vivieron. Yo te platico mis experiencias con pastores. Amén. Gloria a Dios. Estábamos viendo en la mañana en Primera de Reyes 9:12 que Primera de Reyes 19:12 que tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. ¿Ves? Cuando la presencia de Dios, hermano, muchas veces pensamos, son emociones. Pensamos que cuando tú te mueves, que cuando grita el que está predicando, o te regaña, o dice algo, piensas que es la presencia de Dios. No, no es la presencia de Dios. De acuerdo a la palabra, dice que es un sonido apacible. Y cuando oyes, sientes ese sonido apacible, esa delicadeza del Espíritu Santo. Dice que Elías cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ese es el sonido apacible, el Espíritu Santo. Pero cuando hay mucho relajo, mucha gritera, el Espíritu Santo se va. Y tú piensas que es el Espíritu Santo, pero no, es el sentido carnal de la persona. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees en eso? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Elías, cállate y sal. Sal de la cueva. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Es delicado. Amén. Juan 1:1. Voy a arreglar lo que la pastora descompuso. No sé qué. A mí me impactó que estaba usando y digo, wow, ¿qué no entró a mi casa y vio mis notas? A lo mejor entró a mi casa y vio mis notas, dije yo. Es el mismo Espíritu. Amén. Dice al principio, en el principio, yo cuando estaba allá atrás que lo vi, dije, me estaba riendo y dije, wow. En el principio era el verbo es la palabra, ¿verdad? Y el verbo era ¿quién? Dios. Era la palabra. Y el verbo era Dios. En el principio. ¿Dónde? En Génesis. Ellos usó una escritura en Apocalipsis que habla el verbo de sangre, algo así, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el verbo es Dios, la palabra es Dios. Cuando la tierra estaba desorganizada y vacía, ¿quién habló? ¿Qué usó? Palabra. ¿Y qué es la palabra? Dios. ¿Y quién era la palabra? Dios. ¿Y dónde estaba la palabra? Con Dios. La palabra es Dios. Amén. Verso 2. Todas las cosas por Él fueron creadas o hechas, y sin Él nada de lo que se ha dicho fue hecho. Este era el principio con Dios.
Para que una cosa suceda, se tiene que hablar primero. ¿Cómo estaba la tierra? Desorganizada y vacía. ¿Quién la compuso? Dios. Porque ya estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas y no pasaba nada. Si esto lo analizamos ahorita, la tierra está llena de cristianos, pero si el cristiano no habla la palabra de Dios, la tierra va a seguir desorganizada. ¿Y qué más decía? Y vacía. Porque el Espíritu de Dios dejó de ser palabra, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron creadas, hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al principio era la palabra. En Génesis 1 leímos que Dios hizo todo con la palabra. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿con qué lo hizo? ¿Con un profeta? Con la palabra. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a decir. Y Abraham, ¿y esa voz? ¿Qué era? Una palabra. Habló con Isaac, una palabra. Habló con Jacob, en palabra. Habló con Moisés, la palabra. Y dice a la escritura que Moisés lo pudo ver un poquito, la espalda. La palabra salía de la boca de Dios. Isaías 55:11, ya lo leyó la pastora, dice: la palabra de Dios no regresa a él vacía, sino que hace el efecto con la cual la envió. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Enviar la palabra. Si yo uso la palabra, va a ser el efecto con el cual envía. Si yo digo no va a haber quien pare esta crisis, esta enfermedad va a seguir por siempre. Pero si yo digo, yo tengo poder y autoridad en el nombre de Jesús, y esta enfermedad que anda por ahí, hoy yo la cancelo. No estás usando nada faltando el respeto, o no estás usando fuera de lo que Dios estableció. Estás usando lo correcto, y cuando tú haces lo correcto, recibes lo correcto. La palabra salía de la boca de Dios y nunca regresa a él vacía. Verso 11 de primera de Juan, primer libro, en Juan 1:11. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Como si traemos ese verso en este tiempo, tú háblale a los religiosos del reino de Dios a ver si te lo aceptan. Y dicen que son cristianos, que le pertenecen a Dios, a Jesús, pero no te aceptan el reino de Dios. Jesús vino a los judíos y los judíos lo recibieron. Véngase, tú eres el Mesías, tú eres el rey. ¿Lo recibieron? No. Al no recibirlo, verso 12 dice: pero a todos, aquí entran todos, a todos los que creen, a todos. Primero dice: a todos los que lo reciben. No solamente los que lo reciben, los que creen en lo que Él trajo. ¿Qué trajo? El reino de Dios. A todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué tú eres? ¿Tienes derecho, potestad, poder y autoridad en la tierra? ¿O te le vas a pedir a Dios que lo haga? ¿Tú tienes ese poder? Yes, empieza a usar. No te asustes, no te dé miedo. Gloria a Dios. Al principio, ¿qué era? La palabra. ¿Dónde estaba la palabra? Con Dios. ¿Quién era la palabra? Dios. Pero mira cómo Dios pone todo en un orden. Porque primero dice el verso 11: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron y creen en su nombre, Jesús. Pero atrás de su nombre, de ese nombre Jesús, ¿qué hay? Atrás de ese nombre Jesús hay un rey, ¿verdad que hay un rey? Atrás de ese nombre Jesús hay un hijo de Dios. Atrás de ese nombre Jesús, Mateo 28, del 18 al 20, toda autoridad se me fue dada a mí en el cielo y en la tierra. Atrás de ese nombre hay poder, atrás de ese nombre hay autoridad, atrás de ese nombre hay un rey, atrás de ese nombre hay sanidad, atrás de ese nombre hay prosperidad, atrás de ese nombre hay poder. Gloria a Dios.
Por eso dice, a los que lo reciben y creen en el poder que yo tengo, a los que lo reciben y creen en el poder del reino que traje, a los que lo reciben y creen y usan mi poder, la autoridad, dice Juan 14:12, cosas mayores harán. Pero no suceden cosas mayores porque no han creído en el poder de su nombre. Sí han creído en el poder de su denominación y de su religión. Y si, hermano, yo a veces, yo veo, hermanos, los testigos de Jehová son tan fieles a su religión. Si nosotros los hijos de Dios fuéramos fieles al poder del nombre de Jesús, si nosotros los hijos de Dios fuéramos fieles a la credulidad que tiene el nombre de Jesús, si nosotros los hijos de Dios fuéramos fieles a creer el poder que tiene el reino de Dios, estaríamos de otra manera. Amén. Vamos a seguir. En el verso, ¿dónde me quedé? En el verso 12. Eso es lo maravilloso que sigue. El verso 13. Vamos al verso 13. Y luego vamos a donde ya se manifestó. Amén. Mira lo que dice el verso 13. El verso 13 dice, ¿sí lo entienden? A ver, léalo. Wow. Verso 12 nos dice, ¿verdad? A los que lo reciben y creen en su nombre, les da derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Quiere decir que Dios te escogió para que tú fueras su hijo. Quiere decir que Dios te escogió. Tú no dijiste, ay, que mi mamá y mi papá se casen y yo sea hijo de Dios. Tu papá no dijo, ay, yo voy a tener una hija y va a ser hija de Dios. Yo voy a tener un hijo y lo voy a presentar a Dios y lo voy a bautizar y va a ser hijo de Dios. Eso no es lo que dice la Escritura. No fuimos engendrados ni de sangre ni por mi propia voluntad. ¿Cuántos aceptamos el Evangelio inmediatamente cuando nos hablaron? Ah, no, yo tengo mi religión. Ah, no, yo soy católico. Yo estoy hablando por mí. Tú no me vas a quitar mi religión. ¿Verdad que no la aceptamos luego? ¿Por qué? Porque no venimos de voluntad propia, sino de Dios. Dios nos escogió. Es un privilegio que estábamos en delitos, en pecados, éramos malos y Dios nos escoge. Ven, porque no es mi voluntad, no es tu voluntad, es la mía. Yo no te escogí por carne, yo no escogí que fueras así. Yo te escojo para que muestres mi poder, mi autoridad, mi dominio aquí en la tierra. Aquí te pongo. Porque el Salmo 115:16 dice, los cielos le pertenecen a Dios, pero la tierra es para ti, hijo. Toma, tú la vas a controlar, tú la vas a manejar. Y el diablo viene y te dice, no salgas a la calle porque te contaminas. Cuando le trajeron al leproso a Jesús, Jesús hasta lo abrazó. Y toda la gente se va a contaminar de lepra. Vete, yo quiero que tú seas limpio. Se fue el leproso limpio y Jesús nunca se enfermó. ¿Ves quién está atrás de todo esto? Amén. Verso 14. Si no te ha impactado todavía el verso 12, el verso 13, el verso 14 te tiene que impactar. Aquel verbo, aquel que le habló a Abraham, aquel que habló en Génesis, aquel que dijo hágase la tierra, hágase la luna, hágase el sol, hágase las estrellas. Aquel verbo que usó Josué cuando estaba peleando y estaba perdiendo y le dijo Josué a Dios, Dios, ¿qué hago? Josué nunca le dijo, Dios, ven a arreglar la tierra, ven a arreglar esta guerra, ayúdame a ganar la guerra. Ese verbo que cuando José habló y dijo, luna, párate, sol, detente, ese verbo se hizo carne y está sentado al lado tuyo. Aleluya. Ese verbo se hizo carne y está sentado. No estamos, los que estamos aquí no estamos juntos, es decir, estamos separados. Pero el que está al frente de ti, Sofi, es un verbo hecho carne. Connie, usted es un verbo hecho carne.
hermana Elvinia, todos los que estamos aquí, ese verbo se hizo carne Amén, aleluya. y habitó entre nosotros. ¿Y qué sucedió? Vimos la gloria como la del unigénito del Padre. Y ese verbo vino lleno de, a ver si la hago, a ver si te sano. ¿Cómo vino? ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Quiere decir que si tú recibiste a Jesús y crees en su nombre, vienes a ser un ser viviente en dos pies, lleno de gracia y lleno de verdad. Porque ¿quién vive dentro de ti? El verbo. Y aquel verbo se hizo carne. ¿Y cómo se llamó? Israel. ¿Cómo se llamó? Carlos. El verbo se hizo carne. Porque cuando, no importa la edad que haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, esa carne dejó de ser carne y vino a ser espíritu en tu interior. En tu exterior seguimos siendo el mismo, pero en el interior se hizo espíritu. Gloria a Dios. ¿Creen? Aleluya. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando tú caminas, medita en esto. A donde tú quieras que vayas, vas lleno de gracia y vas lleno de verdad. En el mundo vas a tener aflicción, porque donde quiera que camines, vas a ver personas con miedo, con temor, vas a ver personas no platicando otra cosa más que lo que está sucediendo, y eso, quieras o no, tienes una mente y te va a afectar. ¿Y si sigo saliendo? Pero no tienes miedo a salir a trabajar, pero sí hacer otras cosas. Si te vas a infectar, ¿sabes por qué te vas a infectar? ¿Por qué creen que se van a infectar? ¿Por la qué? No venir a la iglesia. Por el miedo. Por el miedo. Porque hay tantas noticias que te causan miedo, y si te duele tantito ay, ¿no será eso? ¿No lo tendré? Y voy a llamar al 911. Ya te estás enfermando y todavía no sabes. Los nervios ocasionan cosas. Los nervios hacen ver cosas que no existen. Pero al darles tu vida, les das vida a lo que no existe. Amén. ¿Dónde me quedé? Verso 14. Ok. Hijos de Dios. Cuando Juan escribió esto, él reconocía que Dios estaba entre los hombres. Era como una luz en las tinieblas. Así lo describía alguien, Juan, que había caminado y visto todo lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hizo, Juan lo vio, anduvo con él. Por eso cuando dijo, bueno, yo leí y escuché de mis antepasados que al principio Dios les hablaba a la gente, pero ahora ya no nos habla. Jesús hace todas las cosas que aquellos solamente lo hicieron por la palabra. Ahora la palabra que antes fue, vino y habitó con y caminando hace la gloria de Dios. Y al tú recibirlo, tienes lo mismo. Y Juan habló todo esto porque él estaba entre los hombres. Era como que una luz había venido en las tinieblas. Así lo describía alguien, Juan, que había caminado y visto lo que Jesús hizo. Hasta que Juan recibió la revelación de Dios, sabiendo que al principio fue una palabra. Por eso ahora en Juan 1:1, él es el que escribe. Ahora ya me cayó el 20. Al principio solamente fue la palabra. Pero ahora esta palabra se hizo carne en este cuerpo humano llamado Jesús. Y ahí fue impactando su vida cada día más a Juan. Esa palabra, Juan la estaba viendo manifestada en una persona. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Juan vio cómo su misma gente, los judíos, lo despreciaron. Pero Juan mismo recibió revelación de Dios para escribir. Así como tú tienes que recibir revelación de Dios,
cuando tú te postras a Él y empiezas a hablar su palabra, su voluntad, Él te empieza a revelar las cosas y empiezas a ver una revelación, y en medio de tanta tiniebla que hay en este tiempo, tú ves una luz, y cuando tú sigues esa luz, dejas que Dios te habla. Y empiezas a oír el Espíritu Santo. Juan recibió esto por la revelación de Dios y lo empezó a escribir. Todos los que recibimos a Jesús, recibimos la palabra que vive en Él, porque está vivo. Todos los que recibimos a Jesús, recibimos la palabra que vive en Él. Ahora, nosotros ya recibimos y creemos lo que Jesús dice y hace. Cuando nosotros creemos y recibimos lo que Jesús hace, eso nos pone en una posición de hacer lo mismo que Jesús hace. Escríbelo, que no se te olvide. Cuando tú crees y recibes lo que Jesús dice y hace, te pone en una posición para hacer lo mismo que Jesús hace. Esa es la posición que tú estás ahora en este tiempo. La pastora decía, en el Antiguo Testamento la ley, en el Nuevo Testamento el reino de Dios. Y en ese reino de Dios estás tú. Amén. Te pone en una posición para hacer lo mismo que hace Jesús. Juan reconoció que todo lo que Jesús realizaba era por ser hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¿Te acuerdas? Nicodemo dijo, yo sé que tú has venido de Dios. Él no dijo que era hijo de Dios. Yo sé que tú has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Juan estaba ahí, oyó lo que Nicodemo dice. Y Juan, yo me imagino que dijo, no solamente yo estoy convencido que este viene de Dios, sino también este Nicodemo, que es un principal de la sinagoga. Entonces sí, este es hijo de Dios, decían. Me imagino que Juan decía entre él mismo, sí, este es hijo de Dios. Y por eso cuando él escribió el libro de Juan y todo lo que más hizo en Apocalipsis, lleva la misma revelación que recibió. Amén. Dice, Juan reconoció que todo lo que Jesús realizaba era por ser hijo de Dios. ¿Quién tú eres ahorita? Hijo de Dios. Todo lo que Jesús realizó, lo puedes hacer tú en este tiempo. ¿Estás de acuerdo? Okay. Juan dijo, el que lo reciba y crea, tiene el mismo derecho legal dado por el Padre. Porque ya leímos el verso 13 que dice que nosotros no somos engendrados por carne, ni sangre, ni por voluntad, sino por Dios. Por Dios mismo. La palabra se hizo carne. Jesús, esta persona que estaba en carne y cuerpo, ¿dónde vivió? En la tierra. ¿Dónde estás viviendo tú? En la tierra. Las religiones se encargan de hablarte de salvación. Ellos, su enfoque es ser salvo, que tú vivas como tú vivas aquí, enfermo, pobre, lo que sea, y te vas al cielo. Jesús no vino a eso. Jesús vino a que tú trajeras el cielo a la tierra. Por eso tienes que tener cuidado qué palabra escuchas, dónde vas cuando te visitan una iglesia. Tienes que tener, porque te van a confundir. Ah, no, pero si yo soy hijo de Dios y le comentas a alguien de una religión o de una denominación, no, hermana, la están engañando. El único poder lo tiene Jesús. Y ya te empiezan como que a convencer. Tiene razón, entonces el pastor Rubén como que está medio loco, ¿por qué predica otra cosa? No, eso es lo que Jesús estaba predicando, el reino de Dios. Esta palabra, al principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne. ¿Dónde vivió? En la tierra. ¿Cómo vivió? Ya no como solamente una palabra, ya tenía un cuerpo. Esa palabra había agarrado un cuerpo. ¿Cuál cuerpo era? Cuerpo de Jesús. Cuando nosotros éramos pecadores, vino la palabra y agarramos un espíritu. El cuerpo de Jesús entró y tomamos la posición de hijos de Dios. No cristianos, hijos de Dios. Hijos de Dios. Ese cuerpo, Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿qué mostraba? Acuérdate que que Juan dice, mostraba la gloria como la del unigénito de Dios. Tú estás aquí en la tierra para mostrar la gloria de Dios. Eso tenemos que demostrar, la gloria de Dios. La gloria que solamente
el hijo puede tener. Hay un hijo carnal tuyo, un hijo carnal tuyo. Lo ves, ay, igualito al papá. Yo cuando veo a Pastor Areli, haz de cuenta, los mismos gestos, la misma cara, el mismo hablar y caminar de Yael. Ya cada que la veo a ella digo, esa es Yael. ¿Por qué? Porque es la gloria de un hijo. O sea, tú eres hijo de Dios, tú tienes que actuar como Dios, verte como Dios, pensar como Dios y actuar como Dios. Para muchos esto es incrédulo, pero eso es lo que dice la Escritura. Cuando tú manifiestas la gloria de Dios, una palabra tuya, una fe tuya controla. No necesitas organizar campañas y eventos. Ahorita, ¿por qué no hicieron esas campañas y salir a orar por las calles de Chicago y hacer? ¿Por qué no lo hicieron hace un año, hace 2, hace 3? ¿Por qué hasta que vino una situación quieren como ser un bombero? Vino esta crisis, agarramos una manguera y apaguemos el fuego. Cuando Dios ya nos preparó desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Juan reconoció y llegó a oír que se hablaba de un Dios. Por eso dijo, al principio era el verbo. Entonces cuando él dijo al principio era el verbo, él de alguna manera oyó por sus antepasados o por los mismos judíos que había un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él sabía que había un Dios, como nosotros hoy leemos en la palabra que había un Dios.